Bien, que se tenga un buen comienzo de semana. Quisiera confirmar si están viendo mi pantalla, si me escuchan bien. Sí, señora. Listo, perfecto. Sí, señora, buenas tardes. Buenas tardes, perfecto, gracias. Listo. Entonces, yo sé que el título de esta charla puede sonar un poco como así que cortisol, como así que oxitocina, ¿qué significa esto? Háblenme en español, pero precisamente vamos a explicarles algo sobre estas sustancias que están en todos nuestros cuerpos y es muy importante conocer, sobre todo al momento de cuando estamos criando niños, adolescentes. Pero antes que nada, bueno, esta charla va dirigida por mí, por Meli, que también va a estar ahí aportando unos puntos muy importantes desde su experiencia profesional y también como madre. Y bueno, vamos a orar antes que nada. Entonces, bueno, Señor, gracias Padre Santo por este momento que nos regalas, gracias por cada familia que está acá conectada, Dios, te pedimos que hoy seas tú hablando, Señor, que esta charla, Señor, seas tú recordándonos, Señor, tu diseño, Señor, para nuestros cuerpos, Señor Jesús, y cómo podemos vivir, Señor, según ese diseño, Padre amado. Queremos, Señor, seguir en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno. Antes de comenzar la charla, quiero hacerles unas preguntas. La persona que quiera responder, que quiera compartir, perfecto. La persona que simplemente quiera reflexionar sobre esto, pensarlo, tenerlo ahí como una idea y que después pues conecte con el tema, perfecto también. Entonces, nuestra actividad es un tipo de recuerdo que te haya dejado huella, ¿sí? Entonces, piensen un momento ustedes en su infancia, ¿qué adulto les hacía sentir seguros? Puede ser algún familiar, alguien cercano, alguien de la iglesia a la que asisten, algún docente. ¿Cómo les hablaba este adulto? ¿Cómo se sentían cerca de esta persona? ¿Se sentían seguros? ¿Se sentían felices? ¿Cómo era esa sensación de seguridad? Entonces, si tuvieron algún adulto que ustedes decían, no, niños, esta persona me hacía sentir bien, me hacía sentir seguro, me hacía sentir tranquilo, me hacía sentir como que, uff, me puedo equivocar sin problema frente a esta persona, pues el que quiera compartir cómo eran las actitudes de esta persona, bienvenido. No sé, voy a estar pendiente del chat por si llegan por ahí a decir algo, a preguntar algo. Listo. Bueno, si no quieren compartir, no se preocupen, continuamos con la charla. O no sé si de pronto Mary quiera compartir algo. Bueno, no, estaba pensando, meditando en lo que tú dijiste y creo que recordé a mi papá, Mm. especialmente, porque pues yo me crié en una cultura santandereana, ¿no? Entonces mi mamá era muy fuerte, ¿sí? En su forma de decir las cosas, de expresarse. En cambio, mi papá era como lo contrario, él siempre me hablaba como suave, como tranquilo. ¿Sí? Pero no era que él fuera así siempre, él era así conmigo, no sé, tal vez por lo que era mujer, ¿sí? Pero pues en mi infancia lo recuerdo muy especialmente a él y pues no es un recuerdo bonito porque además él falleció hace 2 meses. Mm. Entonces me hace pues sentir algo especial cuando recuerdo esos momentos. Qué bonito, Meli. Qué bonito y gloria a Dios contar con padres que son así y saber que lo reflejan a él también como papá. Bueno, Marcela. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo recuerdo mucho a mi abuelo materno. Pues yo cuando tenía 12 años quedé huérfana de papá. Entonces él entró como a tomar ese papel y era muy cercano, muy caluroso.
siempre con su tono de voz suave, pero llegó a ser como esa figura paterna, amorosa, que pues en mi primera infancia no tuve, porque mi papá siempre era más bien como fuerte. Entonces, él sería el adulto que me hizo sentir segura en mi infancia. Bueno, Marce, gracias también por compartirnos eso, qué lindo. Y sí, como comentaba ahorita, qué bueno que, o sea, poder contar con adultos que reflejen algo de lo que es la paternidad de Dios. Cuando somos niños, cuando somos adolescentes, incluso siendo adultos también los necesitamos. Pero pues aquí vamos a enfocarnos un poco en qué tipo de personas nos hacían sentir seguros en nuestra infancia y cómo replicamos esto con nuestros hijos. Entonces, ya entrando un poco más en materia, vamos a hablar ya de qué es eso del cortisol que estaba en el título. Ah, bueno, una persona escribió en el chat, Luz Torres, mi abuelo materno me sentía segura, me sentía alegre y que existía. Qué bonito la importancia de sentirse vistos, de sentirse especiales, escuchados, que lo que estoy haciendo le importa a la otra persona. Qué lindo y de hecho en las siguientes charlas vamos a tocar el tema del apego que también es muy importante. Entonces, bueno, ¿qué es el cortisol? Eso que estaba en el título que a veces decimos como que es ese nombre tan médico, como tan clínico. Bueno, el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, es útil. Recordemos que no todas las emociones son normales, no hay emociones ni buenas ni malas, y todas sirven para algo. Todas las emociones sirven para comunicarnos algo, ¿sí? Entonces el cortisol nos ayuda a reaccionar, aumenta el estado de alerta pues, cuando es necesario, nos prepara para sobrevivir. Entonces, claro, el estrés no es una sensación tan chévere, pero no siempre trae consecuencias negativas. Perdón, que acá la silla en la que estoy como que se cuadró. Ya. Bueno, em, entonces, como les digo, el cortisol no es algo dañino, es una hormona normal, pero sí se puede volver un problema cuando el estrés es constante, cuando no sabemos gestionarlo, cuando no sabemos manejarlo. Entonces, cuando el cortisol se produce todo el tiempo, se produce constantemente, puede llegar a intoxicar nuestro cuerpo. No sé si alguna vez han escuchado eso, que una persona puede llegar a intoxicarse con cortisol. Hay personas que no saben qué es lo que está pasando, que de pronto se ponen más irritables, que de pronto empiezan de pronto a perder el sueño y lo que está pasando más allá de que, bueno, empiezan las dudas, ¿será que tengo una depresión? ¿Qué es lo que tengo? Y al empezar a indagar, a veces se dan cuenta de lo que pasa es que tengo mucho cortisol en mi cuerpo que lo está intoxicando. Entonces, acá vamos a hacerles otras preguntas y es ¿qué situaciones creen que puede aumentar el cortisol en niños y adolescentes? Por ejemplo, un ambiente de gritos todo el tiempo. No sé qué otra cosa se les ocurre que ustedes dicen como, esto puede hacer que un niño o un adolescente viva estresado, viva con el cortisol arriba. A ver, aquí alguien escribe en el chat, la televisión. Súper importante, sí. La televisión, si bien es una herramienta de entretenimiento que es buena, redes sociales también, muy bien. Claro, lo que les digo, televisión, redes sociales, las pantallas, si bien pueden ser herramientas buenas, también es un arma de doble filo porque son perjudicales en exceso o también en ciertas edades del desarrollo, entonces es muy importante tener cuidado. En el caso de los adolescentes, las redes sociales toda esa presión social que de los likes, que de es que si subo no esta foto, es que si tal persona no me sigue, eso hace que vivamos en un estado de alerta de cortisol constante. La soledad, muy bien, Meli, muy bien y muy importante, no solamente es el estar sobreestimulado de que es que mi mamá está encima mío todo el tiempo, sino que también es el otro extremo de estoy solo. Y eso claro que aumenta el cortisol, claro que aumenta el estrés.
Bueno, ¿alguien más? Situaciones que viven con otros niños. Ujú, total. Situaciones de bullying, situaciones donde de pronto otro niño te está tratando mal, te está menospreciando. Los conflictos de los niños son completamente normales, necesarios porque los ayudan a aprender a manejar situaciones, aprender a responder. Pero pues hay situaciones obviamente que igual causan estrés, aumentan el cortisol. Críticas y etiquetas, totalmente. Ay, es que fulanita es hiperactiva, entonces le pongo esa etiqueta. Y la niña vive etiquetada toda su vida, vive etiquetada y eso le causa estrés. Y además de estrés y aumento de cortisol, pues todo el efecto en la autoestima que las etiquetas traen, ¿no? Entonces, un niño adolescente puede vivir con cortisol en ambientes donde predominan gritos, críticas constantes, humillación, presión excesiva, miedo a equivocarse, rechazo emocional. No, es que yo soy una persona fría y no recibí abrazos en mi casa, entonces yo no tengo por qué abrazar a mis hijos. Y si ellos me quieren abrazar, los rechazo. No, es importante aprender a sanar para poder dar de todo lo que la sanidad que Dios nos da. Tensión continua, que solo les hablen para corregir. Es que mi mamá solamente me habla para decirme lo que hago mal, pero nunca me habla para decirme lo que estoy haciendo bien, no me reconoce las cosas buenas que hago. Sentirse comparados en ambientes donde conviven con hermanos. Sentir que no pueden expresar emociones sin ser juzgados. No, es que si me pongo a llorar, soy triste, pero si me pongo a llorar, mi papá me va a decir que para qué lloro, que los niños no lloran, que no tengo por qué llorar, que eso es una bobada. Todo esto hace que el cortisol sea constantemente activo en el organismo de los niños o de los adolescentes. Y especialmente durante la adolescencia, esta es una etapa muy especial, muy especial, porque es una etapa donde se empieza a consolidar no solamente muchas cosas a nivel neurológico, sino que se empieza a consolidar también la identidad de la persona. Es una etapa donde los padres dejan de ser el centro y dejan de ser como la única fuente de validación y empiezan a ver a sus padres como fuentes de validación, empiezan a ver, sí, como las modas, lo cual es algo propio de la etapa, es normal. Pero claro, también pasa que aumenta la sensibilidad emocional, el cerebro busca más pertenencia y aceptación de fuentes externas, como les estoy diciendo, y las emociones suelen ser más intensas también por todo el cambio hormonal que ocurre en esta etapa. Necesitan más independencia, pero también conexión, ¿sí? O sea, en la adolescencia no se trata de vamos a seguir manteniéndolos en una burbuja, sino que también se trata de, ok, en esta etapa, todas las etapas necesitamos conexión con los hijos, pero en la adolescencia la necesidad de conexión, la necesidad de sentir que pertenezco es mucho más alta. Entonces, aunque ya no te piden abrazos, aunque ya no son, mami, papi, cárgame, mami, papi, quiero dormir contigo, siguen necesitando esa seguridad emocional de los padres. Entonces, denme un segundo donde se escucha el perro ladrar, lo voy a dejar salir y ya, qué pena la pausa. Listo, ahora sí. Bueno. En adolescentes no siempre aparece como llanto o miedo, a veces aparece como, claro, porque con los niños chiquitos a veces el cortisol se puede aparecer como es que estoy muy irritable y lloro y hago pataletas constantes, o me aíslo de los demás, o tumbo cosas. A veces en los adolescentes y también en los adultos aparece más como con irritabilidad, aislamiento, respuestas agresivas, apatía, exceso de sueño o poco sueño también. Es que tengo sueño todo el tiempo, pero duermo bien. O es que no puedo dormir bien en las noches. Ansiedad, desconexión emocional, es como que estoy desconectado de lo que pasa en mi casa, las emociones de mis padres, mis propias emociones. Entonces, todas esas son pequeñas señales de, al parecer, hay cortisol en ese sistema
Claro, lo que les digo, no podemos asegurar es que siempre que una persona tiene ansiedad, siempre que un adolescente tiene apatía, está siendo agresiva, es porque tiene una intoxicación o tiene alto cortisol, ¿sí? Hay muchas otras variables, pero independientemente de si es por eso o no, el cortisol igual siempre está ahí, cumple una función importante en nuestro cuerpo. Entonces, así como el cortisol puede hacer daño, también existe otra hormona que nos puede ayudar, que chévere poderla favorecer en los ambientes, ya que aquí estamos en un contexto de homeschool, en el ambiente de homeschool, en el ambiente familiar, en el ambiente de casa. Y esta es la oxitocina, que es el otro nombre que estaba ahí en el título de esta charla, que es como, sí, o sea, ya conocemos el cortisol, ahora vamos a conocer la oxitocina y es conocida como la hormona del vínculo y la conexión. Entonces, la oxitocina cuando aparece, cuando abrazamos, cuando escuchamos con atención, cuando mostramos afecto, cuando validamos las emociones de los demás, y cuando mi hijo está llorando, pero, ok, entiendo que estás triste, entiendo que estás frustrado por esta situación, voy a acompañarte en esta emoción, ¿sí? Cuando jugamos con ellos cuando son niños, cuando acompañamos sin juzgar, no, ay, no, es que, ¿cómo vas a estar triste porque tu amiga te dejó de seguir en Instagram? Qué bobada, no, ok, o sea, entiendo que eso es importante para ti, te escucho y estoy ahí para ti. Entonces, ¿cómo es de importante construir un hogar donde se facilite la liberación de oxitocina? Pero eso no elimina el cortisol. Lo que les digo, igual son dos hormonas que conviven en nuestro cuerpo, que a veces una se dispara más que la otra. Pero qué bonito y qué importante es conocer esto para ser intencionales en que el sistema nervioso de mi hijo, de mi hija, de mis hijos, esté en un estado constante de oxitocina, de tranquilidad, de conexión, porque esa es la hormona de la conexión. Tenemos la dopamina, que es la hormona del placer, pero el placer es algo momentáneo, sí, es algo instantáneo que se ve, en cambio la oxitocina es algo que es a partir de una conexión con otra persona, a partir de relacionarme sanamente con alguien y de que esa otra persona me haga sentir segura, me haga sentir bien. Por eso iniciamos con una pregunta ustedes de, acuérdense que adultos los hacían sentir seguros, los hacían sentir tranquilos. Entonces vamos a hacer otra actividad. Y es que alguna vez hicimos esto también, no sé si aquí están los que estuvieron en ese día que hicimos una actividad muy similar. Y es que aquí en Zoom hay unas reacciones. Entonces, eh, no sé por qué compartir pantalla no me deja ponerlas, pero podemos ponerlas en el chat o en la reacción normal. Y es que yo les voy a mostrar algunas afirmaciones y a partir de todo esto que hemos estado viendo, que estamos aprendiendo, ustedes van a poner un corazón si esa situación que les presento libera oxitocina, si trae calma, seguridad, estabilidad, o van a poner una sí, ¿sí? Si limita la conexión, ¿sí? Si es algo que de pronto libera más cortisol que oxitocina, ¿listo? ¿Me hago entender o no? O quieren que igual empiece y ahí vamos con la actividad. Meli, creo que estás hablando, si estás muteada, estás muteada. No, está bien. Ah, ok. Estaba Listo. pensando en voz alta, Kat. Ah, ok. Bueno, listo. Un adolescente llega triste y el adulto le responde, eso no es para tanto. Entonces, corazón si creen que eso libera oxitocina y manito arriba si creen que no, que aumenta. Giovanna Castrillón, Meli, bien, la mayoría está poniendo la manito hacia arriba. Y sí, estas son situaciones, igual los hemos estado ejemplificando, y es que, claro, cuando invalidamos la emoción del otro, no estamos rompiendo con esa conexión emocional que podemos tener con esa persona. Que cuando nuestros hijos lleguen tristes, cansados, estresados, sea una oportunidad para crecer en esa conexión emocional padres e hijos, en lugar de que sea algo que la rompa más. Ok, llegaste triste. Así yo piense, o sea, para mí no sea para tanto, no le voy a decir eso, voy a decirle, mira,
entiendo, o sea, lo que le afecta a una persona no necesariamente es algo que me tiene que afectar a mí, pero qué importante es la empatía, decir, ok, te entiendo, entiendo que eso te haga triste, te doy un abrazo, vamos a hacer alguna actividad juntos, te escucho también si necesitas desahogarte, aquí estoy. Siguiente, un padre escucha antes de corregir. ¿Eso ayuda a la oxitocina o al cortisol? Bien, ahí Johanna respondió con un corazón. ¿Quién más? Luz, Diana, Christopher. Exacto, la importancia de, antes de corregir de inmediato, escuchar qué fue lo que pasó, por qué tomaste esta acción, por qué tomaste esta decisión, cuéntame. Claro, hay acciones que son evidentes en caso de niños chiquitos y necesitan corrección de inmediato. No va a ser de que el niño va a meter el dedo en una toma de corriente, por ejemplo, y va a ser, no, espera, te voy a escuchar porque quieres hacer esto. No, o sea, retiramos, hacemos la corrección. Esto es más en casos de comunicación y de, ok, vamos a hablar sobre lo que pasó, sobre la corrección que te vamos a hacer. Una mamá abraza a su hijo después de un mal día. Oxitocina, corazón, Isabel, Lauritza, muy bien. Jenny, Luz Mary. Sí, el contacto físico es literal, es uno de los mayores liberadores de oxitocina. Claro, cuando es de parte de una persona cercana, cuando es en señal de apoyo, de afecto, tampoco se trata de, ay, entonces voy a abrazar a mis hijos, eh, si ellos no quieran y los voy a despichar y no, o sea, eso va a generar un efecto contrario. De hecho, alguna vez yo estaba hablando con una familia que me decía que había visto en redes sociales algo así sobre que el contacto físico ayuda a calmar, ayuda a liberar oxitocina, entonces que a su hija le dio una pataleta y fueron y la abrazaban y la niña más era como, no, 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 no quiero nada. Y claro, ahí es importante aclarar que sí, sí, el contacto físico es súper útil para calmar y eso es verdad. Es importante conocer también a tu hijo, a tu hija y qué necesita en el momento. Sí, no se trata de entonces vamos a abrazarlos todos a la fuerza cuando realmente no está haciendo algo espontáneo o realmente está produciendo más estrés. Tal vez el momento del abrazo puede llegar es después de la calma en lugar del momento de la activación emocional. Entonces, todas esas cosas también son para adecuarlas a ustedes conocen a sus hijos y saben que necesitan empezar a conocer cómo reaccionan ellos cuando están tristes, enojados, cómo reaccionan ellos cuando tienen un mal día y cuál es la necesidad que yo identifico que necesitan de parte mía. Si necesitan un abrazo, si necesitan que les dé palabras, si necesitan que les dé su espacio o que simplemente le dé la mano y ya mientras hablamos. Es por eso muy importante también buscar la guía de Dios para que nos dirija ok, nos dé mucha sabiduría en este momento tu hijo o tu hija necesita esta acción de parte tuya. Listo. El hijo siente que puede hablar sin ser ridiculizado. ¿Qué creen que es esto? Corazón. Bien. Claro, y sobre todo pasa cuando tenemos niños pequeños, que de pronto hay algunos que tienen una personalidad súper extrovertida y les gusta hablar y hablar y hablar y hablar, y empiezan a hablar y tú ya estás como, Dios mío, ayuda, ya no, ya necesito desconectarme, necesito descansar. Claro, hay pautas para esos casos sobre, bueno, vamos a enseñarle a nuestros hijos a hacer pausas sin la necesidad de hacerlos sentir ridiculizados o no escuchados, ¿sí? Ay, no, es que ese tema no me interesa. O, ay, no, tú me estás contando bobadas. O, esto no es un tema importante para hablar. No, darle la oportunidad, la libertad de que pueda hablar lo que necesita con sus papás, sin la necesidad de que sus papás lo vayan a ridiculizar o lo vayan a tomar como algo menos o como algo que no es importante. En casa pueden equivocarse sin sentirse humillados. ¿Esto qué es? Hace que se libere cortisol o oxitocina.
Bien, bien, ahí las reacciones. Bien, qué importante es, pues todos estamos en un aprendizaje constante y equivocarse hace parte de aprender. Pasa con los adultos, con mayor razón pasa en los niños. Y qué importante es que nuestros hijos estén en un ambiente donde digan, me puedo equivocar frente a mi papá, me puedo equivocar frente a mi mamá y sé que no me van a regañar, sé que no me van a humillar, sé que no van a explotar conmigo, sino que al contrario puedo acudir a ellos como, oye, me equivoqué, oye, no sé qué hacer, si no sé o no hice esto mal, y que puedan recibir la guía, puedan recibir la dirección y ese reflejo del amor de Dios que también nos abraza cuando nos equivocamos y eso que te equivocaste en esto, vamos a corregirlo de esta manera, ya aprendimos que no es por ahí, sino que es por este otro lado y se hace de esta otra manera. Un adolescente siente miedo de contar algo porque se siente juzgado. Este es un ambiente donde vive con cortisol o oxitocina. Cortisol. Bien, las reacciones. Bien, bien, ustedes son unas familias muy, muy pilas. Sí, hoy enfatizo mucho en la adolescencia porque aunque tengan niños pequeños, en algún momento no van a ser más pequeños, van a ser adolescentes. Y como es de importante con los adolescentes, lo que les decía ahorita, el tema de la pertenencia, el tema de, listo, ya estoy aprendiendo a ser más independiente, mis papás aprenden a soltarme un poco más, pero qué bueno que cuando cometo un error, cuando hice algo que de pronto no está bien, diga, necesito hablar con mis papás, en lugar de decir, mis papás no se pueden enterar. Claro, no significa que si hizo algo mal no van a haber consecuencias. Claro que las va a haber, las consecuencias es algo que es importante mantener y no es como que, ay, no, hiciste algo que está mal, entonces como no quiero que te sientas juzgado, no te voy a regañar, te voy a felicitar. No, se trata de, ok, tú sabes que si haces algo mal hay consecuencias firmes, pero puedes confiar en mí, ¿sí? Puedes contarme, ¿sí? No te voy a tratar como la peor persona del mundo porque cometiste X o Y error o hiciste X o Y cosa mal, no. Está bien, o sea, podemos hablarlo, lo vamos a solucionar juntos, vas a tener estas consecuencias, pero también a partir de esto vas a aprender y yo te puedo instruir a partir de esto que pasó y que hiciste. Entonces, algo importante es que la oxitocina no solamente aparece en momentos súper impactantes, donde, mejor dicho, me gané la mención de honor, entonces todos me abrazan y la oxitocina vuela. No solamente es ahí, sino que también es en momentos cotidianos, ¿sí? Como les decía, el sentirse escuchado, el sentirse importante, aceptado, sentir seguridad emocional. Y aquí quiero compartirles este versículo que está en Efesios 6:4, que dice, Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y me encanta porque dice, no hagan enojar, pero no quita el hecho de que igual la disciplina es necesaria y la instrucción de parte de Dios también es necesaria. Pero entonces no se trata de irnos a los extremos de, ay, no, como la Biblia dice que no los hagan enojar y el cortisol, la oxitocina, entonces no, no disciplina, no límites, no, porque de hecho, un hogar sin límites crea niños y adolescentes inseguros, ¿sí? Pero tampoco se trata, ¿no? Como la Biblia dice que la disciplina y que, mejor dicho, la instrucción de Dios, pues entonces vamos a mantenerlos ahí, mejor dicho, todo es regaño, todo es disciplina, todo siempre son consecuencias. Y tampoco se trata de eso, se trata de vivir en un balance y, y de seguir sobre todo o sea, cuando habla de la instrucción del Señor, no solamente es criar según lo que dice la palabra, sino también es criar según el ejemplo que nos da Dios como Padre. Pero también por eso como papás hay que aprender a ver a Dios como Padre y a conocerlo como Padre. Porque a veces tendemos a reflejar esa imagen de Dios como papá, lo asociamos a cómo fueron nuestros papás aquí en la tierra.
Entonces, si yo tuve un papá que todo el tiempo me regañaba, que me juzgaba, que solo me podía acercar a él si hice las cosas bien, pues a veces tenemos esa imagen de Dios, no, Dios es un Dios que es así, que todo el tiempo nos va a regañar, nos va a castigar, cuando realmente la imagen de Dios como Padre es todo lo contrario. Entonces aquí también es una invitación a aprender a ver a Dios como papá y seguir ese reflejo en sus familias, en sus hijos y que sus hijos también los puedan ver, que puedan siempre expresarles a sus hijos, nosotros como papás no somos perfectos, como acudientes no somos perfectos, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, pero hacemos lo posible por reflejar a un Dios que es su papá perfecto y que los ama. Bueno, entonces ahora vamos a dar algunos tips, pues más prácticos para crear ambientes que favorezcan la oxitocina en casa. Entonces, en primer lugar, el tono de voz, ¿sí? Entonces, el tono regula más que las palabras. Yo puedo poner un límite sin la necesidad de pararme en la mesa y azotar todo y gritar. Puedo ponerlo con un tono de voz tranquilo, calmado. Un niño puede olvidar lo que dijiste. O sea, el sermón en el momento, digámoslo así, en el momento de activación emocional, no lo va a recibir, no lo va a recibir, sobre todo si las emociones están activas, no es fácil que procesen la información que están recibiendo. Por eso, cuando ocurre algún desacuerdo, alguna situación, es importante calmarse, que las emociones bajen y ahí sí vamos a hablar, vamos a hacer una reflexión sobre lo que pasó, ¿verdad? Pero más allá de lo que tú dices o no, normalmente un niño, un adolescente lo va a olvidar, pero su sistema nervioso sí recuerda, se sintió asustado durante esa corrección, sintió que estaba en peligro, se sintió, sí, o sea, con más miedo a la reacción de sus papás que con más receptividad a lo que le están diciendo. Entonces, esto no solamente, claro, el tip es baja el tono de voz, pero no solamente hablamos de tonos de voz, sino de actitudes, ¿sí? Mi papá se pone bravo y tira las sillas, tira las mesas, y va y me regaña, y va y me da súper duro. No, acuérdense que es importante al momento de hacer una corrección, claro, estar regulados, estar calmados pero dejar que él, aun cuando estés corrigiendo a tu hijo y tu hijo sepa que lo está haciendo mal y está recibiendo una corrección, una disciplina, que aun con eso sepa que igual está en un ambiente seguro, está en un ambiente donde está a salvo, está en un ambiente donde su sistema nervioso, claro, es completamente normal que no va a estar feliz en ese momento. Raro si hay, me están corrigiendo, qué felicidad, qué emoción. Es normal que sienta tristeza, que sienta enojo, que sienta frustración, pero que aún con esa tristeza, enojo, frustración, igual sienta paz, sienta tranquilidad de, ok, no me gusta esto, pero al menos sé que estoy en un ambiente seguro para mí. Y eso, ¿cómo es de importante transmitírselos? Vamos con el segundo tip, que es tener micromomentos de conexión. Entonces, bueno, ay, no sé por qué la pantalla no me deja ver acá. Ya. Sí, bueno, Entonces, Meli, dale. listo, bien. Vamos entonces a revisar este punto 2. Les voy a compartir algunos temas importantes o algunos unas orientaciones para que nosotros podamos identificar en qué momento podemos dar estos momentos de conexión. Entonces, inicialmente vamos a buscar, vamos aquí a compartir un espacio en conjunto con ustedes, a estar revisando unos versículos que nos ayudan a renovar la mente frente a estos tips. Y me gustaría pues que los buscáramos entre todos. Bueno. Entonces vamos a buscar, aquí les quisiera pedir de pronto que ustedes, bueno, busquen su Biblia en el celular o si tienen una Biblia a la mano y podamos buscar estos tres versículos, estas tres palabras. Quisiera saber si alguna ya está disponible para participar, para poderle dar algunos versículos o pues simplemente aquí por el chat. Listo, Marcela, gracias. Entonces tú podrías ayudarnos con Romanos 12:10. ¿Alguna otra mamá disponible? Sí, señora, yo. Christopher Bernal, listo. Christopher Bernal, Deuteronomio 6 de 6 al 7 y Luz, Santiago 1:19. Santiago 1:19.
Listo, entonces, cuando la tengan, ya digamos la primera mamá lo podrías leer. Romanos 12:10. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Así es. Bueno, entonces, esta palabra, ¿cómo la ves tú desde la conexión, Marcela? Bueno, no solamente es amar, sino también respetar, ¿no? Entonces hablaba Catalina acerca de cuando gritamos o cuando golpeamos o cuando estrujamos, ¿cierto? Yo tengo que ver a mi hijo como también como ese ser humano que lo debo honrar y lo debo respetar. Aparte que también lo amo, pero también lo honro como mi hijo y también lo respeto como persona. Así es. Exacto. Entonces, el afecto, la honra, esa consideración diaria entre nosotros, pues es lo que va a hacer visible el amor en nuestro hogar. ¿Sí? A veces nos decimos todo el tiempo que nos amamos, o nuestros hijos nos preguntan, mami, ¿me amas? O yo le digo a mi hijo, te amo, hijo, te amo, hija. Pero esos detalles que tú acabas de mencionar realmente son los que hacen visible ese amor. ¿M? Bueno, ahora vamos a escuchar Deuteronomio. Hola, buenas tardes. Es que estamos todos acá, mi esposo, Christopher y yo, entonces yo voy a leer. ¿Y cómo es tu nombre, perdón? Cris, ¿Cris? sí, sí, señora. Ah, listo, Cris. Vamos a ver acá. Bueno, Deuteronomio 6:6-7 dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Listo, Cris. Y entonces, ¿cómo ves esto desde la conexión? ¿Cómo aporta Eh, esta palabra? Bueno, pues es que esto pues habla de un continuo, ¿no? De un diario desde que se levanta hasta que se acueste, estar, creo que habla más de palabras también, como decía Catalina, pues nuestras acciones, la manera en la que nos podemos expresar hacia ellos y de la manera en la que estamos mostrando a Dios en medio de lo que podemos nosotros manifestar en relación con ellos. Porque pueda que nosotros sepamos la palabra o la leamos todo el tiempo o incluso usemos versículos para despertar o en los alimentos o para acostarnos, pero si nuestras actitudes manifiestan de pronto cosas como de ira o de porque no haces lo que yo quiero como yo lo quiero, estaría haciendo pues un poco contrario a lo que la palabra quiere hacer en nosotros, ¿no? Que seamos como ese ejemplo a seguir y ese testimonio o esos embajadores de lo que Cristo quiere hacer en medio de nuestros hijos o de nuestras generaciones. Entonces, el hablar de la palabra es vivir la palabra y mostrárselos a ellos de la manera correcta en lo que nosotros podemos manifestar a través de lo que podemos relacionar con ellos. Entonces, creo que se refiere a eso. Así es, tú lo has dicho. Entonces, precisamente el Señor nos reafirma en su palabra que Él nos provee de muchos momentos diarios y cotidianos para nosotros estar formando a nuestros hijos a nivel espiritual y a nivel emocional, nutriendo esa área espiritual y nutriendo esa área emocional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros al conversar, al poder mostrar la palabra cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, al caminar, cuando vamos a alguna actividad. Todo esto es conexión, ¿sí? Todo esto es diálogo, conversación, esto escucho, estoy validando lo que tú dices, me parece interesante lo que tú dices, estoy escuchando atentamente a mi hijo, estoy preguntando, ¿sí? No solamente es enseñar en términos de que mamá es la única que habla aquí y entonces está dando la prédica del tema, no, sino es un diálogo continuo. Lo que el Señor nos pide aquí en Deuteronomio es que estemos en conversación continua con nuestros hijos, ¿no? Entonces, estos también proveen esos espacios, proveen micromomentos de conexión cuando estamos en diferentes situaciones cotidianas y estamos hablando de la palabra, de algún principio, de algún versículo y estamos reflexionando, pero la diferencia clave es cuando hay una conversación. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo crees que eso se puede aplicar? Eso es lo que hace la conexión aplicando esta palabra. Bueno, entonces ahora vamos a ver a Santiago 1:19, Luz. Hola, buenas tardes. El mío está en
Me gustó mucho esta traducción. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. ¿Cómo lo ves, Luz? Lo aplicamos. Eh, me río, me río porque cae así como anillito al dedo. Ay, no, es que yo no sé. O sea, me gusta conectarme porque yo sé que todo me cala. Eh, Estaba preguntando a la doctora ahorita, decía, no, que de tanto hablar y tanto hablar y tanto hablar y tanto hablar, pues el niño no va a escuchar y no va a escuchar y no va a escuchar. Y yo como que, ok, con razón uno llega y tiene la cantaleta. Y uno echa cantaleta y ustedes no prestan atención y no sé qué. Y yo estaba escuchando y estaba rebobinando la imagen como que llevándote al momento donde donde la embarraste. Entonces, ese versículo me habla muchísimo, me dice que pues que obviamente o sea, me gustó fue por la parte dice dispuesto, o sea, estar en la posición de no dejar llevarme por el momento de la ira, de la pesadez o de lo que esté pasando, sino como que estar dispuesta, que cuesta, porque somos seres humanos, pero cuesta, bueno, en mi caso, me cuesta entonces, y no hablar tanto, no echar tanta lora, no decir, ya dijo, bueno, ya, quédese ahí, no más, sino como que, bueno, voy a oírte, pero te voy a corregir, como decía la doctora Catalina, pues que corriges, pero ya cuando está la persona, cuando como que ya pasó todo, como que ya bajó todo, entonces el chino presta más atención o la niña presta más atención, pero no, o sea, a veces se le voltea a uno el chuki y uno como que eche cantaleta y eche cantaleta. Y uno, bueno, ni modo, o sea, estamos aprendiendo. Sí, estamos aprendiendo, Lucy, y me recuerdas un poco en esos diferentes estadios en los que yo he estado de crianza con mi hijo de 20 años, que pues es el mayor. Yo creo que di mucha cantaleta y ya cuando está grande, ya cuando ha tenido diferentes oportunidades para de pronto aplicar o equivocarse, sí, de pronto entiendo y conecto algunas cosas que con el menor he podido hacer diferente. ¿Sí? Hacer diferente, hablar menos, cuestionar menos, criticar menos, y noto la diferencia, ¿cierto? Noto la diferencia en cuanto a la disposición de ellos para escuchar y para atender la corrección, ¿sí? Y aquí de pronto en eso, esta palabra nos permite a veces, tenemos que vivir ciertas experiencias para entender cómo aplicar una palabra a un principio, ¿no? Entonces, o cómo lo hacemos con nuestros hijos, porque a veces lo aplicamos con otras personas o con nuestros cónyuges o con personas allá afuera, sí, pero con nuestros hijos nos cuesta, ¿cierto? Porque nos respaldamos en otras cosas como que es que yo soy la autoridad, es que yo tengo que enseñar, entonces yo tengo que disipular, entonces yo tengo que... Y entonces esto puede tener un efecto de pronto un poco contrario, ¿no? Pero la palabra es clara. Seamos prontos para oír y tardos para hablar y para enojarse. Entonces, ¿qué detallitos nos da esta palabra de pronto adicional? ¿Qué implica ser prontos para oír? Cuando oímos, miramos a los ojos a alguien, ¿cierto? Y atendemos, escuchamos, miramos, escuchamos sin interrumpir, que es otra de las cosas que a veces nos falla, ¿sí? Tardo para hablar, entonces es preguntar de pronto con interés, ¿sí? En vez de preguntar para juzgar o para hacer sí, para hacer un juicio, para hacer una afirmación desde nuestro punto de vista, sino preguntar con interés para saber el punto de vista del otro, ¿cierto? Eso es como de pronto esta palabra la podemos aplicar en algo cotidiano o con nuestros hijos puntualmente, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos con esto respecto a estos micromomentos de conexión, porque en la siguiente diapositiva también vemos algunos ejemplos, pero básicamente, ¿qué es lo que vivimos en el día a día en homeschool, ¿cierto? Vivimos que nosotros estamos mucho tiempo en contacto con nuestros hijos y de pronto nuestras conversaciones se basan o se enfocan en la exigencia.
hay que hacer esto, hay que entregar esto, hay que hacer esta actividad, esta tarea, tenemos que salir a una actividad extracurricular, tenemos que corregir de pronto lo que hicieron mal, lo que pedimos que hicieran y no lo hicieron, en los resultados, en las responsabilidades. Entonces, en eso se basa nuestra conversación. Cada uno de nosotros evaluémonos, seamos un poquito más conscientes, de pronto prestemos la atención a un día completo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿En qué se basa la comunicación con mi hijo? Cuando abrí mi boquita para decir algo que dije, fue algo enfocado en esto, en este tipo de actividades, de responsabilidades, de correcciones, de resultados, de expectativas, sí, pero ¿qué otras cosas de pronto estamos olvidando hacer? Una mirada atenta, un abrazo, una despedida cariñosa, una pregunta genuina, ¿sí? Esto puede también transmitir seguridad antes de que aparezca de pronto un problema, antes de que haya una situación de estrés, porque día a día estamos pues con muchas situaciones estresantes en la contacto diario con nuestros hijitos. ¿M? Pero si nosotros somos intencionales al estar buscando estos momentos, pues va a ser clave porque nuestros hijos se van a sentir emocionalmente vistos, ¿sí? No, cuando un niño se siente emocionalmente visto, está más dispuesto a cooperar, ¿sí? También está más dispuesto a expresar lo que siente o a pedir ayuda o a recibir orientación. Pero si nosotros se nos olvida que nuestro hijo existe y solo lo vemos cuando comete un error, entonces ahí es donde viene la respuesta reactiva de parte de ellos. Alegan, contestan, responden feo, no aceptan, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Será que yo me estoy enfocando exclusivamente en esto? Porque es que esa seguridad funciona como una base emocional, ¿sí? Es decir, si yo busco momentos para hacerle sentir emocionalmente fuerte, importante, eso le va a ayudar a tolerar más la frustración cuando reciba una corrección de mi parte, sin que se sienta rechazado, sin que se sienta juzgado. Entonces, esa estrategia es clave, no es de que todo el tiempo estemos hablando de abrazos y besos y eso, pero sí busque esos momentos de conexión emocional para que cuando venga la corrección, ese vasito emocional esté llenito, ¿no? Entonces, bueno, Catalina nos hablaba, ¿cierto? Del cortisol y de la oxitocina. Entonces, claro, cómo estos momentos, cuando nosotros nos enfocamos en esto, cómo podría estar haciendo que a nuestros hijos se les suba el cortisol, incluso nosotros también, ¿no? Porque cada vez que nosotros estamos todo el tiempo corrigiendo, hace que el niño se mantenga en alerta, ¿sí? Sentirse en alerta continuo es lo que sube el cortisol, incluso en nuestras vidas y en lo que hemos visto clínicamente también, ¿no? No es sentirse en alerta una vez, es sentirse en alerta continua, lo que empieza a hacer que el cortisol se suba de una manera que sobrepase lo normal, lo natural, ¿cierto? Entonces es cuando el niño empieza a sentirse inseguro todo el tiempo, teme a equivocarse, teme a decepcionar a los padres, teme a decir algo para evitar una reacción fuerte por parte de los padres. Entonces, es la presión continua lo que hace que se empiece a subir el cortisol. Entonces, por eso esos micromomentos de cercanía, de conexión, interrumpen esa dinámica y le recuerda a nuestros hijitos que nuestra relación es segura, que está basada en el amor, que los amamos a pesar de sus errores, que los amamos a pesar de, sí, de que no logren una expectativa, sí, o a pesar de que nosotros les exigimos, porque también les exigimos porque los amamos, porque queremos que ellos den su máximo potencial, ¿verdad? Y por eso les exigimos, pero a pesar de esa exigencia, que ellos sientan que los amamos, que los valoramos, que los aceptamos como son, ¿sí? Y que no estamos solamente ahí para criticarlos. Entonces, por esa razón es tan importante esos micromomentos de conexión. Y la oxitocina también se sube porque el abrazo, el afecto, la atención plena, la cercanía, eso favorece también esa sensación de estoy seguro, me siento feliz, ¿sí? Y puedo, le transmitimos a nuestros hijitos, no solo me importa lo que haces, sino me importas tú. Si tú eres lo más importante para mí. Bueno, entonces ahí tenemos unos ejemplitos
mirar a los ojos cuando hablan, abrazar al despertar, despedirse con cariño, ¿cierto? Estas cosas pues hacen que nosotros podamos estar conectando eso. Por ejemplo, por las mañanas, antes de, ¿ya tendiste tu cama? ¿Vas a desayunar? Ejemplo, bueno, ¿cómo amaneciste? ¿Qué tal dormiste? ¿Sí? A veces ellos quieren contarnos un sueño, no sé si les ha pasado, nosotros contando en volata y no damos ni el espacio para conversar acerca de un sueño porque estamos súper ocupados. A mí me ha pasado, entonces como que bueno, dar esos momentos para hablar sobre eso, ¿no? Al acostarnos, cuando eran más pequeños, y aún a veces también lo hacemos. Les pregunto yo antes ya de acostarnos, cuéntame una cosa buena y una difícil de tu día. Eso lo tuvimos en un tiempo como costumbre, cuando hacíamos nuestro devocional en la noche lo estuvimos hablando y ya en esta edad que ya están más adolescentes mis hijos, pues también lo tomamos como referencia, no relacionado con el devocional, pero sí en el momento en que cerramos nuestro día. ¿M? Todo esto hace que se generen micromomentos de conexión, ¿listo? Y bueno, cuando a veces nuestros hijos nos dicen algo y estamos mirando el celular, ¿no? Entonces, tratemos de ser más intencionales con eso y poderlos mirar a los ojos. Bueno, vamos a pasar a otro, ¿listo? Este punto número 3, más curiosidad, menos juicio. Más curiosidad, menos juicio. Entonces vamos a mirar estas tres palabras, tres mamás que quieran ayudarnos a leer, si hay otras mamás diferentes, o seguimos con las mismas tres. A ver, otras mamás, levanten su manita, por favor, si pueden ayudarnos a leer la palabra. Bueno, listo. Entonces, nos vamos nuevamente. Marcela, Cris y Luz. Listo. Gracias. Entonces, listo. Marcela, si está bien para ti, entonces Proverbios 18:13, Cris, Proverbios 25 y Luz, Efesios 4:15, ¿vale? Gracias. Apenas lo tengan, entonces pueden abrir su... Si alguno de ustedes tiene primero cualquier versículo que no sea en ese orden, puede abrir su micrófono y leerlo. Yo ya tengo el de Proverbios 25, si quieres. Listo. Gracias. Dice, los pensamientos humanos son aguas profundas. El que es inteligente los capta fácilmente. Ujú. Bueno, ¿y cómo ves tú eso? ¿Cómo lo aplicas desde evitar el juicio con nuestros hijos? Bueno, pues digamos desde el punto de vista de madre, sí, a veces creo que nos inunda más como la cosa de todo lo que uno puede entender, porque sí es verdad que como padres entendemos mucho más un acto con consecuencias que puedan tener ellos, pero también con referencia a lo que ustedes nos están explicando es en la parte en la que dice el que es inteligente los capta fácilmente. Creo que aprender a callar de pronto todo lo que quisiéramos decir y poderle escuchar para entender por qué lo está haciendo o poderle dar un consejo que pueda como prever o pueda direccionar, redireccionar de pronto su vida, pues sería como importante. No sé si es a eso a lo que se refiere. Sí, mira que tú dijiste algo importante, ¿no? Y es como estar también dispuestos a escuchar. ¿Por qué? Porque es que detrás de una conducta siempre pues hay una emoción que fue la que movilizó esa conducta, ¿sí? Hay una necesidad también que fue la que movilizó esa conducta. O un pensamiento, una idea. Entonces, mm, qué bonito si nosotros de pronto viéramos esto como emociones, necesidades o pensamientos que quiero descubrir en mi hijo. ¿Sí? Más allá de simplemente, porque ese es el corazón del hombre, esta palabra habla de que el corazón del hombre es como aguas profundas, ¿sí? Entonces, ¿quieres descubrir esas aguas profundas del corazón de tu hijito, de tu hijita? Bueno, entonces vamos a pensar en cómo voy a descubrir, qué necesito preguntar,
cómo lo necesito hacer para que en vez de tender rápido a decir es que es por esto, es que es por aquello, descubrir con preguntas, ¿verdad? ¿Qué emociones hay o qué necesidades o qué pensamientos hay allá atrás? Listo. ¿Tenemos otra palabra, Marcela o Luz? Yo puedo ayudar con Efesios 4:15 si, que ya lo tengo aquí. Bueno, Dice Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. listo, Bueno, Paoli, ¿cómo lo ves? sí, yo creo que, bueno, apenas leí esto, pienso en como una oportunidad, ¿no? En cada situación que se presenta, ver como la oportunidad en que podemos crecer ambos, ¿no? De pronto en alguna situación, o yo como mamá cometo un error que muchas veces nuestros hijos nos lo hacen ver en el momento o cuando ellos también están en una situación que no es la correcta, de pronto ver es como la oportunidad de cómo podemos crecer ambos, ¿no? Porque muchas veces lo que tú decías, a veces tendemos es a reaccionar en frente a una situación y no tenemos esa capacidad de saber cómo responder en ese momento. Y pues obviamente en la medida en que nos damos esa oportunidad para crecer, podemos indagar más, conectado al otro versículo, más allá de lo que sucedió realmente, a qué se debe ese comportamiento o esa situación, ¿no? Creería yo que pues puede ser algo como eso. Así es. Ese es el enfoque, ¿no? ¿Cómo estamos siguiendo la verdad? Pero la verdad en amor, ¿cierto? Porque, claro, muchas veces usamos la verdad de pronto para señalar, para juzgar, para humillar o para etiquetar, ¿sí? Y pues nos podemos justificar en la verdad. Estoy diciendo la verdad sí, así son las cosas. Pero entonces siempre recordemos esto, que la verdad, según el consejo de Dios en su palabra, es en amor. Bueno, por esa razón, así debe ser nuestra comunicación con nuestros hijos cuando querramos mostrar un error o corregir algo, que siempre esté detrás esa actitud amorosa de parte de nosotros. Bueno, tenemos el primero, Proverbios 18:3. Ay, perdóname, entonces me equivoqué. Es que ya yo tenía otra. Perdóname. Ya no demoro. 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Yo creo que si se le suma más a eso, ya se embarra el pasaje. O sea, ya está más que claro. O sea, tenemos que ser, como una vez me enseñaron a mí en la iglesia. O sea, por algo tenemos dos oídos y una sola boca. Escuchemos más, escuchemos más. Y yo, ok, ok, ok. Tengo que aprender a callar. Así es, Luz. Y bueno, ese es el llamado que Dios nos está haciendo hoy a recordar esto, ¿sí? Y pues estar dispuestos primeramente a escuchar antes de corregir, ¿sí? Para evitar llegar a conclusiones injustas con nuestros hijos. Una de las razones por las cuales nuestros hijos a veces reaccionan con agresividad o reaccionan con rebeldía es porque hay una sensación de injusticia. Si tienen un pensamiento, el enemigo es Satanás, es el especialista para empezar a susurrarles, ¿sí? Y hacerles creer que hay ciertas cosas que no son justas o que no están basadas en la verdad. ¿Pero por qué? Porque nosotros permitimos dejar esos vacíos, vacíos en su mente y en su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le damos el espacio a que ellos expliquen. A veces nos criaron, no sé, como, ay, sí, claro, son excusas. Algunos de ustedes les decían eso cuando ustedes intentaban, cuando éramos niños y queríamos explicar lo que estaba pasando. De una vez nos invalidaban, ¿sí? Son excusas. Sí, claro, esa expresión, ¿no? Mm,
pero en este tiempo realmente, si queremos aplicar la palabra de Dios a la crianza de nuestros hijos, a la educación de nuestros hijos, la palabra se aplica completa, ¿cierto? No solamente con otros adultos o con nuestros padres, ¿cierto? Sino también con nuestros hijos. Entonces, responder antes de escuchar aplica para cuando los estemos corrigiendo también a ellos, ¿sí? El saber qué pasó, por qué hiciste esto, bueno, ¿qué te llevó a hacer esto? Esas explicaciones hacen al niño también ser más consciente de lo que hizo y luego juntos poder llegar a conclusiones donde realmente lo que queremos es, pues, disipular ese corazoncito de nuestro hijo, ¿no? Instruirle y él podría estar más dispuesto a recibir ese consejo. Bueno, entonces aquí lo que nosotros vemos en la siguiente diapositiva también, hablamos de dos cosas, ¿cierto? Juicio y otra, curiosidad. ¿A qué se refiere o a qué nos referimos con curiosidad? Como co- eh, ese deseo que podemos nosotros como desarrollar, como papás de desarrollar, de querer saber qué pasó, ¿sí? Curiosidad, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Esa palabra curiosidad está relacionada a ese tipo de actitudes donde vamos a preguntar, ¿no? Porque a veces nosotros siempre tendemos a decir cosas como, ¿y ahora qué hiciste? Ah, pero ¿por qué eres así? Porque siempre haces esto, siempre haces lo mismo. ¿M? Entonces, eso hace que yo se sienta condenado, ¿no? Como que, óigame, sí, esto es algo como que va en mí, va su identidad moviéndola hacia la condena, hacia una etiqueta, ¿sí? Y Satanás aprovecha allí para empezar a sembrar raíces de amargura o de rebeldía, ¿sí? Entonces, por esa razón es tan importante que nosotros podamos cambiar nuestra actitud. Ahí, ¿cuál podría ser la reacción del niño? Protegerse, callar o justificarse o mentir, peor aún, ¿cierto? O llorar o gritar, reaccionar con ira o con rabia. Entonces, no queremos ninguna de esas reacciones a nuestros hijos. Si obtenemos una reacción, entonces pensemos, uy, algo hicimos mal. ¿Qué hice mal? ¿Sí? Que no pregunté o que dejé de preguntar o que dije, ¿sí? Porque esa no debería ser la reacción ideal, esperada cuando hay previamente un buen proceso de conexión con nuestros hijos. Entonces la curiosidad cambia el enfoque, busca comprender lo ocurrido para poder intervenir mejor, ¿sí? Entonces vamos a buscar y a pedirle a Dios que nos ayude a despertar esa curiosidad cuando necesitemos, cuando veamos algo en lo cual intervenir con nuestros hijitos, ¿cierto? Entonces también cuando hablábamos del tema del cortisol y la oxitocina, sí, a mí esto me ha llamado mucho la atención también por un tema personal, que de verdad no queremos que nuestros hijos lleguen a ser adultos de pronto como nosotros que no aprendimos a manejar estas cosas, ¿sí? Y ahora que se ha hablado tanto del cortisol y del estrés y nos vemos sobrepasados y hasta enfermos en algún momento como adultos, sí, nos hemos visto así, no queremos que nuestros hijos lleguen a ese punto, por eso es que es tan importante que podamos trabajar sobre esto desde pequeños, ¿cierto? Entonces, ¿qué sube el cortisol en nuestros hijos? El tono acusador. El tono acusador, preguntémonos cuando hablemos o escuchémonos cuando hablemos con ellos. ¿Estoy teniendo un tono acusador? Y si lo identificas en ese momento, busca la manera de cambiarlo. El Señor nos ayuda y nos da sabiduría para eso, ¿sí? Porque el cerebro infantil, en los estudios que se han hecho, y el cerebro infantil identifica el tono acusador como amenaza. Entonces, cuando hay una amenaza, muchas áreas del cerebro se activan. Sí, y precisamente el área límbica y estas áreas específicamente que tienen que ver con las emociones, entonces hay activación emocional. Cuando hay activación emocional, no piensan claro. Nadie piensa claro. Cuando hay activación emocional, se sube el cortisol, hay estrés, no pensamos claro. Entonces, claro, como papás a veces eso nos pasa, pero no queremos que nuestros hijos pasen por esto, sí, realmente. Queremos que ellos puedan tramitar bien sus emociones, entonces evitémosles ponerlos bajo presión, ¿sí? Para que ellos eviten también respondernos a la defensiva. Cuando veamos este tipo de comunicación con ellos, prendamos una alarmita en nuestro corazón, en nuestra mente y digamos, no, no quiero que él responda desde la defensa, sino desde el aprendizaje.
¿cierto? Entonces, bueno, vamos a generar allí un diálogo para que haya un aprendizaje de esto, no simplemente una respuesta para defenderse. ¿Por qué? Porque se sintió amenazado. Eso lo vamos a evitar. Entonces, ¿y como que queremos? Queremos desde el afecto, desde el amor, para que esas hormonas que hablábamos, que era la oxitocina, pues sea la que pueda estar allí más presente, ¿sí? Y esto, entonces, ¿cómo se da? Pues transmitiendo confianza. Transmitiendo confianza. Cuando el niño percibe que puede contar lo que ocurrió sin ser sin ser juzgado, sin ser etiquetado, sin ser ridiculizado. Bueno, evidentemente puede que haya un juicio, porque pues con nosotros como padres en ese proceso evaluamos lo que está pasando y damos allí una orientación para sus vidas, ¿sí? Pero todo depende de cómo lo digamos, pero eso sí tenemos que evitar, sobre toda costa, hacerlos sentir ridiculizados o etiquetados, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que afecta su corazón. Entonces queremos es fortalecer la confianza. Y aquí es cuando viene la escucha. Escucha respetuosa, escucha activa, presencia, y esto hace que nuestros hijos precisamente puedan responder de una manera más asertiva, ¿no? Bueno, y en algún momento si vemos que se desesperó, se puso a llorar, esto, bueno, un abrazo. Y ahí bajamos el cortisol, bajamos el estrés. Bueno, ya que estás más tranquilo, ahora simplemente cuéntame qué pasó. Yo estoy aquí para escucharte. Y ya. Y esto va a ser mucho más positivo que simplemente dejar que las cosas se sigan subiendo y saliéndose de control. Listo. Entonces, otras preguntas como aparecen allí. ¿Qué hiciste ahora? ¿Por qué pasó? Otras preguntas como ¿qué sentiste? ¿Qué fue difícil para ti? ¿Qué podrías hacer diferente? ¿Listo? Entonces, activemos esas preguntas allí para que realmente podamos favorecer ese desarrollo emocional. Bueno, sigamos. Tata nos va a traer aquí otros tips. Bueno, aquí están preguntando en el chat si la reunión queda grabada. Sí, queda grabada. Todos van a poder tener acceso a ella para pues que puedan escuchar las veces que lo necesiten y recordar varias cositas porque pues es importante también tener herramientas a la mano. Listo. Cuarto, reír juntos. La risa compartida genera conexión y seguridad emocional. Entonces, y esto lo hablábamos unas charlas atrás y era la importancia de la risa, la importancia de tener momentos de diversión en familia, de diversión con tus hijos. La risa tiene un efecto analgésico en nuestro sistema nervioso. Entonces, como es importante no forzar momentos de risa, pero que sean intencionales y que sean genuinos, que sean espontáneos, que haga parte del día a día, que ellos digan, uy, con mi papá, con mi mamá puedo reírme, puedo pasarla chévere también, puedo pasar momentos agradables, momentos que aportan a mi bienestar emocional, porque los momentos que aportan el bienestar emocional, claro, vienen de todo lo que hemos venido hablando, de la corrección sin juzgar, del poder hablar las cosas, claro, pero también viene de momentos simplemente divertidos, momentos simplemente donde tenemos nuestro tiempo de calidad y disfrutamos, nos reímos, la pasamos bien, tenemos momentos de conexión juntos y la risa es algo que también hace que nuestra oxitocina aumente y se desate en nuestro sistema. Entonces también como es de importante mantener esos momentos en el día a día, ¿sí? No esperar, ah, llegó el fin de semana, llegó la salida, llegó la actividad divertida para reírnos. No, en el día a día podemos implementar esos momentos también y lo reiteramos porque es muy, muy importante en el ambiente en casa. Y ya por último tenemos el quinto tip y es reparar después de equivocarse. Listo, entonces vamos a retomar nuestra dinámica de apoyarnos con unos versículos. Entonces, bueno, apoyo de mamá, de pronto podemos seguir contando aquí con Cris o con Paola o con Luz, ¿sí? Que nos ayuden o si hay otra mamá que nos pueda también ayudar, vamos a buscar estas palabras y cuando la tengas, entonces, o las distribuimos. Si de pronto Paola nos ayudas con Efesios, Cris con Sí, Santiago y Luz con Proverbios, también sería súper para el Efesios. orden. Perfecto, sí. Ya voy a poner aquí Efesios. Voy a descargar mi computador.
Efesios 4:32 dice, Efesios 4:32 dice, antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, esa es compleja, ¿no? Es compleja, pero creo que esa sí tiene uno de los efectos más maravillosos porque, pues, cuando realmente nos equivocamos o ellos se equivocan, en este caso, pues nosotros, pues, tendríamos que decir, bueno, si Cristo nos perdonó a nosotros, pecadores, ¿sí? ¿Cómo no vamos a perdonarle un error a ellos y eso que ellos están pequeños, están aprendiendo? Si los adultos ya cometemos tantísimos errores, ahora ellos, entonces creo que eso nos lleva realmente a tener gracia con ellos, ¿no? Así es. Entonces, esta palabra, como tú dices, nos muestra esa gracia, que es lo que el Señor quiere que en la cotidianidad de nuestro hogar nosotros podamos hacer, ¿sí? Reflejar misericordia, reflejar perdón, reflejar bondad en esa convivencia diaria. A veces es difícil porque hay muchas situaciones que nos hacen sentir contra la pared o presionados como mamás, ¿sí? Pero llevemos esta palabra porque esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en nuestro día a día. Bueno, y ya vamos ahorita a entrar en detalle sobre este punto, ¿no? Pero bueno, sigamos con Santiago. Bueno, Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Eh, Bueno, pues me llama mucho la atención el versículo porque es un pasaje en el que está manifestando también la conversión de las personas. Entonces, creo que nosotros como padres tenemos un punto trascendental, importante y crucial para la formación de un buen cristiano, considero yo, a una persona nacida de nuevo. Porque si nosotros estamos prestos a reconocer cuando nosotros cometemos un error y dejar de lado de pronto nuestro orgullo de padres y decir, saben, yo también tengo mis errores, yo también me equivoco, quiero reconocer que, como decía Melissa ahorita, ¿sí? Que nosotros podemos decir, si en ese momento me ofusqué, entonces puedo después, ven, yo sé que me pasé el límite y no debí reaccionar así. O bueno, no se me ocurre otro ejemplo, pero poder decir, perdóname, ¿sí? Si nosotros estamos como padres dando una imagen de Dios, nosotros poder mostrar también que nosotros estamos siendo formados. No podemos mostrarnos siempre como con esa cara cuadriculada de yo no cometo errores, tú eres el único que está siendo formado, aquí el único que se equivoca eres tú tienes que hacerme caso, o no sé, como cosas por el estilo. Y es que cuando dice, por eso confiesen unos los pecados con los otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Y decía que la oración del justo puede mucho, considero que el perdón también trae sanidad con referencia a lo que dice el versículo. Entonces, cuando un corazón aprende a reconocer, número uno, identifica también por qué, ¿no? Porque uno puede reaccionar de la manera que reacciona o porque se hace lo que se hace. Uno puede decir, saben, como mi parte humana me equivoco, pero también reconozco que la parte que viene de Dios de bondad, de amor, de misericordia, me perdona a mí y también yo puedo mostrarle a Él que sí se puede, ¿sí? Que si yo tengo la facultad de hacerlo, Él también lo va a poder hacer y va a poder mostrar que, bueno, tú tenías tus argumentos, pero también tienes la capacidad de decir, me hago a un lado y creo que es más importante perdonar y darme la oportunidad de vivir en sanidad y poder tener un corazón conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Entonces creo que eso me parece importante. Qué bonito, Cris, así es. Y esa palabra también hablaba de que oremos unos por otros, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros le hemos pedido a nuestros hijos que oren por nosotros? ¿Mm? O de pronto en un momento de oración, en un momento en que estamos reconociendo nuestros errores y estamos reparando, estamos siendo misericordiosos, en ese momento, qué útil es orar, cerrar esa conversación con una oración y nosotros decir, hijito, yo necesito que tú ores por mí también, ¿sí? Esto también trae sanidad a su corazón
y hace que el Espíritu Santo intervenga de una manera sobrenatural y traiga esa transformación, porque cuando hay perdón, hay arrepentimiento, ahí es cuando el Señor puede obrar en nuestras vidas. Si le estamos pidiendo, Señor, ayúdame a evitar que sea tan reactiva o que siempre esté con una respuesta iracunda, o estamos pidiéndole al Señor eso, ¿verdad? ¿Cómo es que el Señor obra? Cuando nosotros caemos en ese pecado, reconocemos, nos arrepentimos, ¿sí? Pedimos perdón y el sello perfecto es la oración, ¿cierto? Entonces, tener allí esa otra persona que ora por ti, que intercede por ti, pero tú también pones eso en oración y le pides perdón al Señor. Esto lo podemos hacer con nuestros hijos, es hermoso. No sé si alguno de ustedes lo ha vivido. Lo ha hecho estando con sus hijos en un momento de oración, en un momento de quebrantamiento, de que se te salgan las lágrimas, de que puedas ser vulnerable y que tu hijo pueda ver cuánto te duele haber pecado, cuánto te duele haber caído, cuánto te duele haber ofendido a Dios y haber ofendido a esa otra personita que es tu hijo, tu hija. ¿Sí? Esto es un momento sanador, súper sanador. Y si los podemos tener con nuestros hijos, el Señor empieza a obrar ahí, a transformar radicalmente nuestro carácter. ¿M? Entonces, sobre esto hay muchas cosas pues que nosotros tenemos que reconocer y reparar. El hecho de reparar permite que el hijo diferencie dos cosas. La conducta fue incorrecta y necesita límites. Sí, claro, una conducta incorrecta, se cometió un error. Sí, él cometió un error, pero él sigue siendo amado y digno de respeto. Es importante que nuestros hijos puedan ser conscientes de estas dos cosas, ¿sí? Que sí es evidentemente que hubo un error que él cometió, pero también es digno de respeto y digno de amor. Entonces siempre cuidemos que lo que nosotros hagamos esté transmitiendo esas dos cosas cuando haya una corrección, ¿cierto? Porque cuando un papá, cuando una mamá gritamos, humillamos, respondemos con ironía, a veces esto es algo muy típico de ciertas culturas, ¿sí? Yo les digo, por ejemplo, en Santander, esto puede que sea muy común, ¿sí? Más que en otras. Hablar con ironía. Esto, aquí si tú te sientes identificado porque así fue como escuchaste que hablaban tus papás o las personas cuando tú eras niño y te comunicas con tu hijo, ten mucho cuidado con la ironía, ¿sí? O si castigamos desde el desespero, desde la rabia, ¿sí? Entonces, pues esos sentimientos de quedarse con miedo, con tristeza o con confusión puede ser algo que es más perjudicial que aunar realmente a que haya un momento de verdadera instrucción y discipulada a nuestros hijos. Incluso si la conducta realmente necesitaba corrección, no justifica pues que ese tipo de reacciones lleguen las lleguemos a usar en un momento de corrección. ¿Listo? Entonces, frente a esto, cuando nosotros como padres reconocemos, por ejemplo, te grité, no te escuché, fui injusto, debí manejarlo de otra manera, esto le enseña a nuestros hijos humildad de nuestra parte y cómo es una reacción desde la humildad. ¿M? Y esa capacidad de pedir perdón y reparar relaciones. Necesitamos modelar esto para nuestros hijos, ¿sí? Porque ellos aprenden más de lo que observan, de lo que escuchan, ¿no? Y a veces nosotros les exigimos que pidan disculpas, ¿sí? Que se pidan disculpas entre hermanos, o que nos pidan disculpas a nosotros o a nuestro cónyuge, a papá o a mamá. Pero nosotros estamos reconociendo nuestros propios errores, entonces no debemos transmitir un mensaje contradictorio, porque pedir perdón no debilita la autoridad, sino al contrario, fortalece una autoridad confiable, una autoridad que pone límites, pero también reconoce y se arrepiente. Bueno, entonces aquí es importante tener en cuenta esto y esto sí que se relaciona mucho a lo que Catalina nos decía al comienzo con el cortisol, ¿cierto? Sube el cortisol, gritos, ¿sí? Discusión intensa, las discusiones intensas sí que suban el cortisol. Tenemos que cuidar mucho a nuestros hijos, ¿no? Porque lo podemos estar manteniendo activado, emocionalmente activado de una manera insana. Entonces, pues revisemos esto en nuestro hogar y trabajemos en disminuir esa sensación de amenaza con ellos, ¿sí? Para que esto se pueda también regular y restablecer la seguridad emocional y la seguridad relacional. Puedes estar seguro conmigo. Y yo aquí les voy a decir algo
De pronto, no es una receta de cocina, no es algo como que siempre pasa, pero puede pasar. Muchos chicos llegan a la adolescencia queriendo y le empiezan a pedir a los papás, quiero ir al colegio, no quiero hacer más homeschool. ¿Mm? Muchos papás, cuando están ellos pequeños, nosotros amamos y disfrutamos esto, pero de un momento a otro ellos pueden estar deseando esto cuando son jóvenes. Algunas veces es por simple curiosidad. Por eso les digo, no es que sea la receta de cocina o que siempre pase de la misma manera. Puede ser curiosidad, ¿sí? Pero algunas veces puede ser eso, están cansados, están hartos muchas veces, porque he conocido casos así que ya no soportan más estar con su mamá cantaletosa, ¿sí? Y empiezan a querer en la adolescencia salir, huir, ¿sí? Que es una reacción típica de una persona estresada, con el cortisol alto, deseos de huir, de salir de allí. Y no queremos esto para nuestros hijos, entonces trabajemos en esto, sembremos en esto desde pequeños, para que podamos tener jóvenes que se sientan aún así, a pesar de que saben que pueden encontrar otras cosas allá afuera en un colegio, aún así quieran permanecer en su hogar, que se sienten seguros, se sienten felices, se sienten confiados, a pesar de que sí, a veces se les llama la atención, a veces se les corrige, a veces se les ponen consecuencias, pero aún así saben que ese es su lugar seguro y ahí están felices, pueden crecer y aprender tranquilamente. Eso es lo que queremos que ellos sientan con el homeschool, con la educación en casa y con esto que hacemos con tanto amor, pero tenemos que cuidar mucho cómo nos comunicamos. ¿Listo? Entonces ahí aparecen algunas ideas, ¿cierto? Podemos decir, perdón por gritarte, debí manejarlo diferente, ¿sí? Cuando cometemos un error. Esto, como lo decía Cris, es mejor que siempre nosotros somos perfectos, ¿cierto? No cometemos ningún error. Entonces, ¿cómo hacer que la reparación sea saludable? Ya para terminar. Primero, nombrar claramente la conducta. Te grité. Decir lo que hicimos, ¿no? Luego, reconocer el impacto sin justificarlo. Entonces, ¿cómo reconocemos el impacto sin justificarlo? Sé que eso pudo hacerte sentir asustado o triste. Creo que eso está en la siguiente diapositiva, Cata. Sé que esto pudo hacerte sentir asustado o triste, o sea, el impacto sin justificarlo, ¿no? Bueno. ¿Mm? El tercer paso es asumir la responsabilidad. Tenemos que asumir la responsabilidad porque a veces, ay, sí, perdón, pero es que pero es que aquello, pero es que lo otro. No. Tengamos mucho cuidado con esa manera como nos justificamos sin antes haber asumido nuestra responsabilidad. Entonces, ¿cómo asumimos nuestra responsabilidad? Sí, te grité. Sé que esto te pudo haber hecho sentir asustado, triste, pero mi cansancio no justifica que te trate así. Eso es asumir la responsabilidad. Y luego viene plantear una acción diferente. La próxima vez voy a respirar, a tomar unos minutos, voy a hablarte con más calma. ¿M? Luego planteamos una acción diferente. ¿Listo? Y ahí sí podemos explicar. De todas maneras, te voy a explicar los motivos por los cuales hoy reaccioné de esta manera y tú le puedes explicar, pero para que él entienda, te entienda, más no para tú justificar o justificar tu acción. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puede ser una frase modelo? Perdón por gritarte. Lo que pasó necesitaba corregirse, pero no debía haberte hablado de esa manera. Te amo y quiero aprender a manejar mejor mi enojo. Entonces, aquí tenemos un modelo para que lo podamos aplicar y bueno, que el Señor nos ayude a, a seguir creciendo en carácter, creciendo en ese fruto del Espíritu Santo que queremos que se pueda reflejar a través de nosotros, ¿no? Bueno, Cata, entonces, ¿qué sigue aquí para ya irnos despidiendo? Bueno, Meli, creo que ya todo quedó eh, mm, dicho. Igual, cualquier cosa que necesiten, aquí en Comic ofrecemos orientación psicológica, 2 sesiones gratuitas. Ya si quieren continuar un proceso, pues ya tienen un precio especial, eh, pues para las familias del colegio. Entonces, que sepan que eso está siempre al alcance de ustedes para cuando lo necesiten. En la invitación para esta charla está el enlace para solicitar estas citas. Y bueno, estamos aquí para apoyarlos de verdad siempre, y estamos pendientes de verdad en lo que podamos apoyarlos.
Gracias, familias, bendiciones. Chao. Chao, gracias.